hermanos, muy buenos días. Buenos días. Bueno, damos gracias al Señor porque este es un evento de verdad que como iglesias necesitamos. Queremos evangelizar y la evangelización va más allá de 4 paredes que es nuestra iglesia local. Pero antes de dar presentación a Ángel y a su esposa, quiero por favor que brevemente leamos la palabra del Señor. En toda reunión tiene que haber la palabra del Señor, aunque Él también va a exponer acerca de la palabra. Pero el tema principal es la presencia del Señor aquí en medio nuestro y también la palabra del Señor, que es lo importante, porque es nuestra guía espiritual. Así que por favor, leamos en Hebreos capítulo 2, los 4 primeros versículos y luego le daré la presentación necesaria a nuestro hermano Ángel. ¿Vale? ¿Ya lo tiene? Vale, la palabra dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Este es uno de los temas que nosotros necesitamos tener mucha atención. Tenemos que prepararnos, y lo hacemos a través de los talleres. Así que bueno, pues damos gracias al Señor por la vida de Ángel Rodríguez Heredia, su esposa Kelly. Qué bueno es tener relaciones de amistad y de confraternidad entre hermanos, porque así podemos ver cómo el Señor edifica a su pueblo, edifica a su iglesia. Así que sin más dilación voy a dejar a mi hermano Ángel para que él se presente y presente a su esposa también. Muy buenos días. Bueno, principalmente decir que estoy súper alegre por el simple hecho de estar con vosotros. El Señor es testigo del valor que le doy a esta visita. Bueno, pues mi nombre es Ángel, vengo de Bilbao, me congrego en una iglesia de Baracaldo, mi pastor es don Máximo Pascual y bueno, aquí estoy. Espero que esta mañana no sea en balde, sino que sea muy provechosa, que podamos estar sensibles y que podamos tener el corazón abierto para recibir lo que Dios quiere traer. Y ahora pues voy a dar paso a mi esposa. Pues estamos muy contentos de estar aquí. La verdad es que desde el primer momento en el que le ofrecieron a Ángel el poder dar este taller, lo recibimos con muchísima ilusión y con muchísimas ganas, ya que además de ser un taller específico de evangelismo, ¿no? Es un evangelismo específico para personas, voy a decir vascas en vez de españolas, porque estamos aquí, ¿no? Para personas vascas y me alegra mucho el ver tanta hambre desde ya con las libretas y con los bolígrafos para recibir esto. Así que muchas gracias por todo y que el Señor os bendiga. Una de las grandes, lo entiendo yo, normas, es que si tú y yo queremos ver la mano de Dios, necesitamos desafíos en la vida. Y una de estas cosas es la que nos está desafíando el Señor. Así que antes de empezar voy a orar por ellos como matrimonio, como ministerio de evangelismo que ellos tienen. Así que por favor puedes ponerte de pie. Vamos a orar por este niño, ¿vale? Vale, muy bien. Pues Señor Jesús, te damos muchas gracias. Señor, tú eres Dios y tú eres Rey. Y te damos gracias, Señor, por este día de hoy, Señor, sobre todo por este taller de evangelismo. Te doy gracias por la vida de Ángel y de su esposa Kelly, por sus niños, Señor. Por ese ministerio que tú estás levantando a través de ellos. Señor, guárdalos, cuídalos, bendícelos. Anímalos, Señor, a seguir adelante. Y levanta nuevas generaciones, Señor, que desafíen a tu iglesia local. Señor, y también quiero darte gracias por el director de este colegio Requide, el señor Garchot, que el Señor también hace posible de que nosotros aquí podamos hacer estas actividades. Así que bendice su familia, bendice también a este colegio
Señor, y que sea tu gloria y tu honra el día de hoy. Señor, te adoramos, te alabamos y bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano, puedes sentarse. Bueno, hoy vamos a tener 3 sesiones diferentes que, como ya sabéis, van a abarcar todo el día. El primer taller vamos a hacer sencillamente un recorrido o un viaje por preguntas de este tipo. ¿Qué es el evangelismo y qué no es el evangelismo? También vamos a tratar de trabajar diferentes actitudes incorrectas pues, que los cristianos adoptamos cuando pretendemos presentar el evangelio a alguien. El segundo taller se va a titular Las 4 caras de la incredulidad. Ok, entiendo lo que es evangelismo, pero ¿qué es lo que me voy a encontrar fuera? Nos encontramos diferentes perfiles de incredulidad, como lo puede ser el ateísmo o el agnosticismo. Y el tercero y el último taller es el que personalmente más me gusta, porque vamos a abordar uno de los temas más viejos y más nuevos al mismo tiempo, que es el gran mensaje del Evangelio. Y esto es muy versátil por el hecho de que sirve, como te comentaba mi hermano, tanto para una persona que quiere aprender de forma práctica a explicar el Evangelio, como para una persona que quiere oír el Evangelio por primera vez. Y sobre todas las cosas, hoy tenemos con nosotros a un pedazo de invitado de honor. No soy yo. El invitado de honor es, ¿cómo es tu nombre? Ekai. Vamos a darle un fuerte aplauso de bienvenida. ¿Vives expectante de que surjan oportunidades para evangelizar en tu día a día? ¿Lo intentas con frecuencia? ¿Nunca te pusiste a ello? ¿O sencillamente dejaste morir el fuego? ¿Te preocupa la perdición de las personas? ¿Te has acomodado a la labor que ejerces dentro de tu iglesia, creyendo que eso es todo lo que Dios quería para ti? ¿Consideras que la insensibilidad se apoderó de tu conciencia? Absolutamente todas las personas que estamos aquí conocemos el famoso texto de Marcos 16:15, quizá uno de los pasajes de todos los versículos que componen la Escritura más desgarradores para la conciencia de cualquier cristiano, o al menos para la conciencia de cualquier cristiano que sea honesto consigo mismo. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Este pasaje, mis hermanos, emite latidos ensordecedores por una generación que lo obedezca. Y aunque es cierto que al leerlo nos sobreviene un anhelo ardiente por proclamar el Evangelio a gritos, lo cierto es que los cristianos del siglo XXI sufrimos una dicotomía o una lucha entre nuestro deseo y nuestra incapacidad. Si ahora pregunto a los presentes, ¿cuántos sienten un anhelo ferviente de compartir el Evangelio en el trabajo? Posiblemente todos levantéis la mano a una. Pero sin embargo, nos vemos incapaces frente al peso que esto implica. ¿Y sabes una cosa? Lo verdaderamente preocupante del evangelismo no es que no hayas evangelizado nunca. Porque incluso mañana lunes en el trabajo o en tu clase es un buen día para empezar a hacerlo. ¿Sabes qué es lo verdaderamente preocupante? Que no sintamos ni el más mínimo dolor por las personas que se pierden.
Lo preocupante es que de las 48 millones de personas que componen el país, apenas llegamos al 2% de creyentes. Lo preocupante es que los cristianos crecemos por natalidad. ¿Esto qué significa? Porque otros cristianos tienen hijos. Y encima de todo, lo hacemos a un ritmo más lento que otras religiones. Lo cual podemos reducir a que el cristianismo se encuentra completamente estancado en Europa, lo cual supone la escalofriante cifra de 2.200 millones de personas en la totalidad del mundo que aún no han sido evangelizadas. Quiero lanzarte la primera de las preguntas. ¿A cuántas personas has evangelizado esta semana? Si te sientes contento, te felicito. Si te sientes culpable, bienvenido al club. Sin embargo, la culpa no es el combustible que puede energizar la evangelización. Porque mira, podría hablarte de la escalofriante realidad de que al día mueren 160.000 personas y de que existe un infierno al otro lado de esta vida. Seguro que te levantarás dando un salto de tu asiento y dirás, debería hacer algo al respecto. Pero pasados los minutos ignoraremos la realidad que nos rodea. Si pudiera, hermanos míos, teletransportaros a la misma puerta del infierno y mostraros a las millones de personas que la cruzan a diario, si supieras el papel que juegas frente al destino eterno de este mundo, que por el poder del Espíritu Santo tienes la fuerza innata de transformar la vida de ese compañero de clase que está enganchado a las drogas, de esa chica que está pensando en el suicidio porque hace escaso tiempo fue abusada sexualmente, o que a través del poder del Espíritu Santo tienes la capacidad de cambiar el destino de ese vagabundo con demencia que merodea por tu barrio. Sabiendo todas estas cosas, no sería motivación suficiente para hacer que reaccionaras. Sin embargo, hermanos míos, hay un detonante que puede reavivar al cristiano más incapaz de todos. ¿Sabes cuál es? El amor que nace de tu admiración por Dios. Es decir, así sea tu asombro por Jesús, así será la intensidad con la que difundirás el Evangelio. Ahora bien, ¿qué no es evangelismo? ¿Qué no es evangelismo? En primer lugar, debemos partir desde la realidad de que evangelismo no es un asunto secundario, aunque se haya vuelto un asunto secundario. Evangelismo no es esa tarea mística reservada para los jóvenes o para personas que presentan un don especial. Incluso el evangelismo tampoco debería competir con el resto de actividades que nosotros hacemos en el programa de nuestra iglesia. Evangelismo, por otra parte, tampoco es contar tu testimonio. Hay una frase que pulula por las redes sociales y que dice así: predica y si es necesario, usa las palabras. Y aunque es una frase muy bonita y nosotros sabemos lo que significa, que vivas de tal modo que tus palabras sean innecesarias, que vivas reflejando a Cristo en tu comportamiento, pienso que esta frase tiene una mentira dentro de ella. Porque contar tu testimonio no es evangelismo, es pre-evangelismo. Yo cuento mi testimonio. El mundo debe experimentar de primera mano que el evangelio funciona, que nuestra vida fue transformada, que el evangelio tiene el poder y la capacidad de cambiar a la persona más difícil del planeta. Pero eso no es evangelismo, es
pre-evangelismo. Por otra parte, evangelismo tampoco es apologética. Es decir, dar defensa de la fe o, como mejor conocemos, discutir con los ateos. ¿Tampoco es? ¿Eso qué es? Discutir con los ateos. Me gusta la apologética. Me encanta. Me gusta tener una respuesta para las inquietudes de la sociedad. Incluso, tal y como afirma 2 de Pedro, los cristianos debemos de estar preparados para responder ante todas esas personas que demanden una razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero eso no es evangelismo. Eso es pre-evangelismo. Al final, la apologética debe de apuntar a Cristo. La apologética sirve para despejar el camino al evangelio. Por otra parte, evangelismo no es hacer obra social. ¿Debemos hacer obra social, sí o no? Sí, pero eso no es evangelismo, eso es hacer obra social. ¿No? Incluso hay ONGs que son mucho más solidarias que la Iglesia. Pero tenemos que hacer obra social. Pero al final, nosotros lo que debemos hacer es compartir el Evangelio. Entonces la pregunta es esta: ¿qué es evangelismo? Un mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje del Evangelio. La palabra Evangelio proviene del griego euangelio y consiste en la composición de dos términos en griego. Por una parte, tenemos el término eu. ¿Qué significa esto? Significa algo bueno o algo positivo. Y por otra parte tenemos el término angelión. ¿Qué significa esto? Significa un mensaje, un anuncio o una noticia. Si nosotros unimos estos dos conceptos, el resultado que vamos a obtener es que el Evangelio es igual a una buena noticia. Ahora bien, de toda la vida, para que una buena noticia tenga sentido, es necesario una mala noticia que la haga necesaria. Del mismo modo, por ejemplo, que la quimioterapia no tendría ningún sentido si el cáncer no existiera. ¿Cuál es la mala noticia? Que el ser humano pecamos contra Dios y, por tanto, estamos condenados a una eternidad sin Él. ¿Cuál es la buena noticia? Que nuestro Señor Jesús se sacrificó para que eso no ocurriera. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que muchas veces, en lugar de presentar el Evangelio, presentamos una caricatura del mismo. En lugar de presentar el Evangelio, presentamos a un Dios que está más interesado en tu bienestar en la tierra que en el destino eterno de la gente. Nos da miedo hablar del arrepentimiento en el siglo XXI, por no chocar con ideas filosóficas como lo puede ser el relativismo moral. Pero ¿sabes, mis hermanos, por qué razón las personas no se conmueven con la historia de la cruz? Porque no saben para qué necesitan una cruz. Y por esa razón es que a Jesús lo interpretan como si fuera una especie de mártir bondadoso, ¿no? Un hippie de izquierdas, un melenudo, una especie de Che Guevara antiguo, pero no saben lo que es Jesús, lo ven como un simple mártir. Pero Jesús no es un mártir, Jesús fue un sacrificio. Y siempre cuento el mismo ejemplo. Imagínate a dos azafatas en un avión. Pero este avión no se encuentra en un vuelo normal. Se han roto los dos motores y los tripulantes están a punto de morir a 9.000 metros de altura. No hay esperanza de sobrevivir. Pero estas dos azafatas tienen una actitud muy distinta de la situación. Vemos la primera azafata, cómo se dirige a uno de los tripulantes y le dice: buenos días, amigo mío, ¿necesitas algo? ¿Te encuentras bien? ¿Quieres un poquito de agua? ¿Te muevo la almohadita? ¿Quieres una manta que hace frío? ¿Tú crees que esa azafata está actuando bien? ¿No hemos dicho que el avión está a punto de colisionar con las montañas?
Ahora, sin embargo, hermanos míos, entra a escena una azafata nueva, y esta no entra de la misma forma, sino que entra dando gritos y dice: poneos el paracaídas o moriréis todos. Hermanos, no prediquemos que Jesús mejorará el vuelo de la gente. Más bien advirtamos del salto inevitable. Advirtamos del salto inevitable. ¿Qué vemos en Hechos 17:30? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Y es cierto, el mundo agoniza entre tragedias. Basta con salir de casa, entrar a las redes sociales o prender la tele para darnos cuenta que el mundo está fatal. El suicidio es la primera causa de muerte después del cáncer y los accidentes de tráfico. Nos encontramos la cruda realidad del tráfico sexual. Los abortos cada día son más. Los divorcios, desde el año 2020 se estima que se han efectuado una media de 100.000 divorcios. Tenemos la inmoralidad que se respira en las aulas de los colegios e institutos. Tenemos a 700 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza extrema. Sí, incluso en España, esta tierra desarrollada, que aparentemente muestra bienestar. En este país hay 2 millones de personas con depresión. Hay 2 millones de personas con depresión. El mundo agoniza entre tragedias. Pero ¿sabes una cosa? La Biblia nos advierte de una tragedia muchísimo peor. ¿Y sabes cuál es esta tragedia? La tragedia inevitable del infierno. En el tercer taller vamos a hablar un poco más detenidamente sobre esto. Vemos en Marcos 9:44 cómo Jesús nos habla acerca de un lugar en el que el gusano nunca muere y el fuego no se apaga. En los evangelios Jesús habló más acerca del infierno que del cielo. Vemos en Mateo 25:46 cómo Jesús nos habla acerca de un lugar en el que habrá un castigo eterno. Incluso en Juan 3:36 vemos cómo Jesús nos habla acerca de la ira de Dios. En el tercer taller también nos detendremos a hablar más sobre la ira de Dios. Pero lo cierto es que tenemos miedo. Tenemos miedo, hermanos. Mientras diferentes ideologías corruptas a nuestro alrededor nos llevan ventaja, o religiones falsas, como lo pueden ser los testigos de Jehová, tocan puertas en nuestros barrios y ciudades, o mientras cualquier partido ideológico no teme despechugarse en una plaza pública, o ahora este mes es el mes del orgullo, ojalá nosotros tuviésemos más orgullo cristiano. Ellos no van a temer disfrazarse y salir a las calles a levantar el puño en defensa de lo que creen. Y esa es la pura realidad. Sin embargo, nosotros tenemos miedo a que en el trabajo, en clase o en el vecindario nos cuelguen el San Benito del curilla. No, tenemos miedo. Este es el curilla. Tenemos también miedo a que nuestras creencias se vean desafiadas. Esto es, a que se ponga en evidencia lo que no sabemos, a parecer tontos, a hacer el ridículo, a no saber qué responder y que nos entre el sudor frío. Y mira lo que nos pasa. Muchas veces ya vamos predispuestos al rechazo. Vamos predispuestos al rechazo y evangelizar a una persona que no cree en Dios nos supone tanta pereza de crear mal rollo en el trabajo, en clase o en el vecindario que preferimos guardar silencio. Al final, lo que nos ocurre a los cristianos a la hora de compartir nuestra fe con alguien es que nos hace sentir como vendedores, ¿no? Nos hace sentir como que fuéramos vendedores que tienen que encasquetar ese cachivache inútil a algún primo. Vemos a Dios como el jefe de ventas y nosotros como sus comerciales a puerta fría. A veces nos sucede eso, pero ¿sabes una cosa?
La evangelización, mi hermano, no emerge del proselitismo en sí, de captar gente para nuestro club. No. ¿Sabe de dónde surge la evangelización? Del asombro por Jesús. El asombro por Jesús. A mí me cuesta muchísimo entender cómo una persona vive en asombro por Jesús y no comparte su fe en el trabajo. Es una consecuencia, es un instinto natural, es un subproducto, sale solo. No. Sale solo. Y algo que me encanta, una estrategia evangelística que es la más eficaz, inclusive que las entrevistas que yo grabo. ¿Saben por qué razón comencé a hacer entrevistas de evangelismo? Porque yo buscaba en internet algún contenido evangelístico que me sirviese de inspiración y no lo encontraba. Entonces una vez descubrí a Ray Comfort, no sé si habéis escuchado de él, le admiro muchísimo, me encanta su trabajo. Y entonces dije, voy a lanzarme a hacerlo. Pero en ningún momento apuesto por una estrategia u otra, ya que existen tantas estrategias como habitantes en el mundo. Cada persona somos diferentes. Pero ¿dónde está la cuestión? La cuestión es que las entrevistas sencillamente sirven para servir de modelo, si pudiera permitírmelo, para reflejar lo que es una conversación evangelística en vivo. Nada más. Pero ¿sabes dónde realmente yo apuesto? En la vida misional. En tu vida, hermano. En el trabajo, en tu vecindario. Las experiencias más gloriosas que yo vivo en mi semana se encuentran en la espontaneidad de Dios. Cuando Dios, en un chasquido de dedos, crea una escena evangelística en la que el Espíritu Santo te usa para compartir el Evangelio a alguien. Eso es lo más glorioso de todo. Dijo Mitchell Green que el 80% de la evangelización que ocurría en la iglesia primitiva no se efectuaba a través de grandes ministros o evangelistas. La evangelización, el 80% de la evangelización en la iglesia primitiva emergía del corazón de cristianos normales y corrientes. Cristianos normales y corrientes. Como dice Jaume Llenas, él dice la red de parientes. Nuestra red de parientes, me gusta esa definición. ¿Quiénes son las personas que tienes cerca? Seguro que tú eres una víctima de la evangelización del otro, porque eres un compañero de trabajo, alguien que está en un proceso de conocer a Dios y tiene muchísimas preguntas. Por eso es que hoy es nuestro invitado de honor. ¿Cómo no? Mira, por ejemplo, os cuento algo. La semana pasada fui a limpiar el coche a un lavadero donde limpia coches. Ahora diréis, uy, qué frinolis, que le lleva al coche a limpiarlo. ¿Por qué no limpias tú? Porque si no, no lo limpio. O sea, es así. Y entonces, no sé cómo, ni cuándo surgió, que me vi compartiendo el testimonio a esta persona que limpiaba el coche. Surgió de una forma tan espontánea y natural, que ¿sabe lo que pasó? Que él me dijo esto: Ángel, me encantaría quedar contigo para tomar algo. Dicho y hecho, al día siguiente nos fuimos y tomamos algo. Pero así de repente, yo lo busqué, yo insistí, yo traté de venderle la moto. En absoluto. El Señor está más interesado que nosotros en salvar el corazón de España. Mucho más que nosotros. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos. Entonces quedé con él, tuve una conversación profunda. Pude regalarle una Biblia con una dedicatoria súper especial. Y bueno, ayer estaba en el trabajo y de repente hago así y le veo que vino a verme, sin más. Eso no es glorioso, hermanos. Eso es glorioso. Y a menudo me ocurren muchas cosas como estas. Hace tiempo me desperté por la mañana y le dije esto al Señor: Señor, te suplico en el nombre de Jesús que hoy me ayudes a ser una herramienta de salvación para algún desconocido. Dicho y hecho, a la hora viene un comercial a venderme algo al trabajo.
Y escucha, la conversación surgió de lo más natural cuando le pregunté qué estudiaba. Empezamos a hablar de cosas superficiales y después hicimos la transición a cosas más profundas. Acabamos, escucha, 1 hora de reloj en mi trabajo. Tuve la oportunidad de orar por él y este joven estaba llorando, con lágrimas en los ojos, quitándose las gafas, mirando de lado a lado y diciendo, esto es surrealista. Pues imagínate lo surrealista que fue para mí. Yo en ese momento me sentí Billy Graham. Digo, wow, el poder del Señor está conmigo. Pero no, hermanos, el poder del Señor está con todos nosotros. Yo no soy el evangelista o el ungido. ¿En serio? O sea, yo tengo muchísimos defectos y el Señor está trabajando en mi corazón. Pero, hermanos, el Señor está buscando a personas apasionadas. Y no quiero que recibas esto como un cliché, como la típica pronunciación evangélica que nos tienen que dar palmaditas en la espalda para que salgamos al ruedo. No, hermanos. Tenemos que tener un corazón lleno y rebosante de pasión. Otra cosa, hermanos, es que debemos tender puentes al diálogo. Mira, nos ocurre esto, ¿no? Tú ahora desde tu asiento puedes estar diciendo, wow, el Señor te ha regalado habilidades especiales. No lo pongo en duda. Estoy agradecido con el Señor, pero no creo ser más especial que tú. Unas veces, esas oportunidades evangelísticas surgen de forma natural, pero otras veces tú tienes que estar pendiente a ver dónde puedes introducir a Jesús de una forma natural. Y a menudo, en el trabajo, tenemos un compañero con el que llevamos meses, incluso años, trabajando junto a él y nos sentimos mal con nosotros mismos porque tanto tiempo juntos y no saben que soy cristiano. ¿No es así? Y lo mismo en el vecindario, incluso lo mismo con parientes muy lejanos de nuestra propia familia. No saben que soy cristiano. Quiero predicar el evangelio, pero ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Por dónde empiezo? Esa es una pregunta muy común. Incluso yo me la hago en cada ocasión que surge. Pues esto sencillamente se trata de enfocarnos en las grandes preguntas de la vida. Las grandes preguntas de la vida. Preguntas, por ejemplo, como ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Absolutamente todas las personas, los 48 millones de habitantes que viven en España, siendo ateos, siendo creyentes, siendo religiosos, siendo inmorales o siendo beatos, todas las personas se hacen preguntas similares. Identidad, propósito, origen y destino. Todos. Todos. Y cuando tú, por ejemplo, tengas una oportunidad en la que tu compañero de trabajo tenga confianza contigo, te abra su corazón y te cuente acerca de la experiencia que está teniendo, o acerca de la pregunta que está teniendo, o acerca de algún sinsentido que tenga en la cabeza, esa va a ser una oportunidad ideal para ofrecer respuestas por medio de la Biblia, para ofrecer respuestas por medio de la fe. Porque, hermanos, ¿sabéis por qué razón las consultas psicológicas están a reventar? Porque los cristianos no nos involucramos en los problemas reales de la sociedad. Porque los cristianos no nos involucramos en los problemas reales de la gente. Nosotros a menudo lo que solemos hacer es entrar, ¿no?, como un elefante en una cacharrería y caiga quien caiga. Si hay víctimas, me da bastante igual. O sea, bombardeamos con cientos de conceptos bíblicos que tienen que estar ahí, pero en su momento. Bombardeamos con cientos de conceptos bíblicos y nos da bastante igual forjar lazos de empatía. Hermanos, tenemos que ser empáticos y tenemos que tener discernimiento para poder encontrar el momento indicado para compartir el evangelio. Algo muy importante, lo cual os felicito a vuestras iglesias. Dudo que en vuestras iglesias esto sea necesario pronunciarlo. Es el contexto, contextualizar. Y yo de verdad que valoro muchísimo vuestro trabajo como iglesia, vuestro largo bagaje como iglesia, incluso esas canciones en euskera, vuestro corazón por los autóctonos. Os honro por ello, hermanos, porque la mayoría de iglesias están descontextualizadas.
Y bueno, voy a tener confianza en decirlo. Hay iglesias que entras y parece de verdad, son iglesias de Dios. Aman al Señor, son hermanos en Cristo, son el cuerpo del Señor, pero parece que entras a otro mundo, o a otra cultura, o a otra etnia. No es así. Pero vosotros, hermanos, os esforzáis por evangelizar de una forma contextualizada. Porque a veces lo que hacemos es lo más cómodo. Nos aferramos a los clásicos, que fueron una novedad en su tiempo, sin ánimo de despreciar nada, pues lo típico de hacer eventos en las plazas, ¿no? Pegar voces con un micrófono, que es respetable y está muy bien, y probablemente muchas personas sean bendecidos en ese medio. Sí, porque repito, hay tantas estrategias como habitantes en el mundo. Cada persona es distinta. Y lo único que hacemos con eso es sacar la liturgia a la calle. Sacamos la liturgia a la calle y bueno, la gente expecta un culto más, pero que ahora está hecho en el parque en lugar de en el templo. ¿Entendéis? ¿Qué hacían, por ejemplo, los misioneros? Que pretendían colonizar una tierra nueva con el Evangelio. ¿Qué hacían? ¿Entraban allí imponiendo su cultura? O más bien, aprendían el lenguaje de esa tierra, la vestimenta de ese lugar, la cultura de ese lugar, y después, en las distancias cortas, anunciaban a Jesús. ¿No es así? Por otra parte, algo que nos ocurre, incluso me acuerdo en mis comienzos siendo cristiano, me ocurría, es que mostramos superioridad moral. Esto es algo innato. Es algo innato, ¿no? A veces la falta de madurez nos hace sentirnos especiales, ¿no? Una especie de élite superior, iluminados, que dieron con la verdad absoluta. Y a veces, hermanos, la superioridad moral no se demuestra tan descaradamente. A veces se muestra de un modo más sutil, ¿no? Escuchar a las personas con cara de ¿has acabado ya? De cara, yo te tengo que decir lo verdaderamente importante. No es así, y al final eso solo refleja dos cosas. Refleja lo inseguros que estamos de nuestra propia fe y refleja que los sentimientos de la gente nos importan un comino. ¿Qué vemos en 1 de Pedro 3:15? Estar siempre preparados para presentar defensa, ¿de qué forma? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Con mansedumbre y con reverencia. Otra cosa que nos ocurre a los evangelistas es que de una forma inconsciente tratamos de convencer a las personas. Es inevitable. Es inevitable. A veces, por ejemplo, maquillamos el discurso, ¿no? Y como premisa principal decimos a la gente, no te quiero convencer. Bueno, la realidad es que sí. Porque si yo estoy convencido de que Jesús es la verdad, como diantres, no deseo que la entiendas. Queremos convencer, pero hay que entender una cosa, hermanos. El evangelismo no consiste en un pulso de creencias, ni en hacer cambiar a las personas de su opinión sobre Dios o la espiritualidad. A veces tratamos a las personas como si fueran clientes y el evangelismo como una estrategia de ventas, ¿no? Y cuando se nos agotan los argumentos, ¿qué hacemos? Recurrimos a exagerar las ventajas del producto por miedo a perder otro posible comprador. ¿Sabes por qué? Sí, sin problema. Porque deseamos oír el sí inmediato. Deseamos oír el sí inmediato, ese sí, por el que incluso a veces decimos cosas que Dios no dice. Y prometemos cosas que Dios no ha prometido. Y todo en un intento por convencer a las personas. Pero ¿qué vemos en Juan capítulo 16 y verso 8? Cuando Él venga, ¿a quién se está refiriendo Jesús? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya se encuentra aquí
Él será quien convenza a las personas de juicio, de pecado y de justicia. Hay que entender, por mucho que nos cueste, y es que la salvación de las personas no depende de lo bien que hables, de tus dotes intelectuales, de lo preparado que estés, de los cursos de apologética que hayas hecho. No depende de tu insistencia, no depende de tu amabilidad, depende del Espíritu Santo. Depende del Espíritu Santo. Y en el hilo al Espíritu Santo, considero que muchas veces carecemos de un deseo profundo por la salvación de las personas porque sencillamente no oramos por las personas. Nos falta oración. Nos falta oración. Pero hermanos, mira, mañana lunes, antes de ir a trabajar o antes de ir a clase. ¿Mañana qué es? Lunes. El lunes antes de ir a clase o al trabajo. Mañana domingo, también ustedes. Por la mañana te desafío a que antes de ir a trabajar o antes de ir a clase te pongas de rodillas o a tu estilo en tu habitación y le digas esto a nuestro Señor Jesús. Señor, te suplico que hoy crees una oportunidad espontánea para poder predicar tu palabra a alguien. Te suplico que hoy me conviertas en una herramienta de salvación para las personas. ¿Por qué no lo hacemos? Mira, la palabra avivamiento realmente no viene escrita en la Biblia. Pero según el diccionario evangélico mundial, la palabra avivamiento viene a ser algo muy parecido a ese acto de refrescar o renovar nuestra relación con Dios que procede del Espíritu Santo. Y mira cómo un autor, él describe lo que es el avivamiento. Escucha bien. El avivamiento consiste en que Dios toca las mentes y los corazones de una manera arrebatadora, devastadora y exaltadora, para atraerlos hacia sí, obrando desde dentro hacia afuera y no desde fuera hacia adentro. Es Dios acelerando, intensificando y extendiendo la obra de la gracia que tiene lugar en la vida de cada cristiano, pero que a veces se ve ensombrecida y sofocada por el impacto de otras fuerzas. Es la presencia cercana de Dios dando nuevo poder al Evangelio del pecado y la gracia. Es el Espíritu Santo sensibilizando a las almas a las realidades divinas y generando así respuestas profundas a Dios en forma de fe y arrepentimiento, alabanza y oración, amor y alegría, obras de benevolencia y servicio e iniciativas de alcance e intercambio. Incluso este mismo autor dice que en el avivamiento suelen ocurrir 10 cosas especiales. La primera de ellas es que Dios desciende. La segunda es que la palabra de Dios traspasa los corazones. La tercera es que se ve el pecado del hombre. La cuarta es que la cruz de Cristo se valora. La quinta es que el cambio es profundo en las personas. La sexta es que el amor estalla dentro de nosotros. La séptima es que la alegría llena los corazones. La octava es que cada iglesia se convierte en sí misma, es decir, se convierte en el pueblo de la presencia divina en un sentido experiencial, a diferencia del meramente teórico. La novena es que los perdidos son encontrados. Y la décima es que Satanás mantiene el ritmo. Se pone a la altura. Mira, de los 18 grandes avivamientos que han ocurrido a lo largo de la historia de la Iglesia, desde el primer avivamiento en el año 1730 con John Wesley,
hasta el último avivamiento que experimentamos hace poco en la Universidad de Asbury. Todos esos avivamientos, sin descontar uno, desde John Wesley hasta Asbury, absolutamente todos nacieron de las entrañas de la oración. Todos nacieron de las entrañas de la oración. No te sorprendas si no te surgen oportunidades espontáneas de predicar el Evangelio si a solas, en el secreto de tu habitación, no suplicas a tu Dios que cree esas oportunidades para predicar el Evangelio. Es imposible. Si no deseas a los perdidos, el Señor no te los dará. Si no deseamos a los perdidos, el Señor no nos lo dará. Es imposible. Es imposible. Entonces, para terminar, el desafío es el siguiente. Y me gustaría, por favor, que lo tomes muy en serio. Y si en esta semana, mañana, el lunes, cuando sea, ¿por qué no somos intencionales de corazón e introducimos a Jesús en una conversación con alguien? ¿Por qué en esta semana renuncias al miedo, te sacudes el polvo, te limpias el moho espiritual que te ha paralizado por tantos años, que te ha mantenido tantos años en la cueva del silencio, que te ha mantenido inmóvil y paralizado ante la realidad de un mundo que se pierde? ¿Por qué no le das un puntapié al temor? ¿Por qué no lo desprecias? ¿Por qué no lo alejas de ti? ¿Por qué no das un puñetazo en la mesa y te hartas de tu estado evangelístico y decides introducir a Jesús en una conversación con un compañero de trabajo? O introducir a Jesús en una conversación con un miembro de tu familia que no es creyente. O introducir a Jesús en una conversación con ese vecino con el que te topas todos los días en el ascensor. O ese camarero en el que cada mañana te comes el pincho de tortilla. ¿Por qué no? Vamos a orar. Ponte en pie. Señor, te damos muchísimas gracias de todo corazón, porque en este tiempo tú quieres impulsarnos a la evangelización. Te suplico, Señor, por cada una de las personas que están presentes, porque tu Espíritu hoy haga algo especial. Hoy se marque un antes y un después, y que el lunes mismo salgan de sus hogares con la cabeza bien alta y orgullosos por el Evangelio que han recibido, orgullosos de su Señor, al igual que el mundo con cualquiera de sus ideas, y se coman el mundo predicándote a ti. En el nombre de Jesús te suplico porque tú quites el miedo del corazón de mis hermanos. Te suplico, Señor, porque tú nos des gracia evangelizadora. Te suplicamos por gracia evangelizadora. Te suplico que hoy revientes las conciencias. Te suplico que hoy sacudas los corazones. Te suplico que hoy reavives a tu pueblo. Y juntos te damos muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.